Hay lugares que guardan ecos del pasado, como si el tiempo se hubiera detenido en sus paredes. Los cines antiguos, con sus butacas desgastadas, sus proyectores chirriantes y sus cortinas polvorientas, son más que simples edificios. Son cápsulas de memorias, de risas, de llantos y a veces de algo más oscuro. Bienvenidos a una nueva entrega de terror, donde lo inexplicable acecha en cada sombra. Hoy te traigo 3 historias de personas que entraron a salas de proyección olvidadas y salieron con algo que no pueden explicar. No son cuentos de sangre ni de gritos, sino de esos silencios que te persiguen. Si alguna vez has sentido que una película te observa más de lo que tú la observas, quédate. Esto es para ti. Apaga las luces, ponte los audífonos y déjate envolver por lo desconocido, pero mantente alerta. Los ruidos extraños podrían no venir solo de estos relatos. Aquí, tus preocupaciones cotidianas se quedan fuera. Tu único temor será convertirte en el próximo protagonista de una de estas historias. Historia 1. La película que nunca cargué. Me llamo Esteban y en los años 90 trabajé como proyeccionista en el Cine Estrella, un cine de barrio en Querétaro. Era un lugar pequeño, con 2 salas que apenas se llenaban. Las paredes tenían pintura descascarada, el aire olía a palomitas rancias y el suelo crujía bajo las suelas. El proyector, un armatoste de los 70, era mi compañero de noches largas. Su zumbido constante, el calor de la bombilla, el clic rítmico de la bobina girando. Todo eso me hacía sentir que el mundo seguía en orden. Pero hubo una noche, en el verano de 1996, que cambió eso para siempre. Era una función de medianoche, de esas que casi nadie atendía. Don Raúl, el gerente, me llamó a la oficina esa tarde. Estaba fumando un cigarro, como siempre, y el humo flotaba bajo la luz tenue de su lámpara. Esteban, llegó una bobina para la sala 2. Proyéctala hoy. No hay cartelera, pero hay un par de borrachos y un tipo raro con sombrero que pagaron entrada. Me entregó una lata de película, vieja, con el metal rayado y sin etiqueta. No era la primera vez que llegaba algo así. Los distribuidores solían mandar cintas de terror baratas o dramas que nadie pedía. ¿Qué película es?, pregunté. Don Raúl se encogió de hombros. Ni idea. Tú ponla y ya. Asentí y subí a la cabina. La cabina del Cine Estrella era un cuarto estrecho, con una ventana que daba a la sala y un ventilador que apenas movía el aire caliente. Coloqué la lata en la mesa, limpié el proyector con un trapo y cargué la bobina. El proceso era mecánico: enhebrar la cinta, ajustar la lente, encender la bombilla. Pero esa noche, algo se sentía mal. El aire estaba más pesado, como si alguien hubiera estado respirando en el cuarto antes que yo. Sacudí la cabeza, culpando al calor, y presioné el interruptor. El proyector cobró vida con su zumbido familiar, y la pantalla de la sala 2 se iluminó. La película comenzó sin créditos, sin música, solo un fundido a negro y el sonido de una respiración lenta, profunda, como si alguien estuviera muy cerca del micrófono. La primera imagen fue una calle de casas de adobe, con un poste de luz parpadeando en la esquina. Me quedé helado. Esa calle era idéntica a la de mi infancia, en un pueblo cerca de San Miguel de Allende. Las casas, el polvo en el aire, el árbol torcido al final del camino. Todo era igual. Me reí, nervioso, tratando de convencerme de que era una coincidencia. Hay miles de calles así en México, murmuré. Pero entonces la cámara giró y ahí estaba mi casa. No la de ahora, sino la de cuando tenía 10 años, con el portón oxidado y mi bicicleta azul apoyada contra la pared. Esa bicicleta me la robaron en el 85. Nadie podía saber eso. Sentí un nudo en el estómago. La escena cambió.
y ahora mostraba un maizal bajo un cielo gris. En el centro, un niño corría, con el pelo revuelto y una camisa a cuadros. Era yo, a los 9 años, persiguiendo a mi perro, Chucho, una tarde que me perdí en el campo. Recordaba cada detalle de ese día. El olor de la tierra húmeda, el roce de las hojas contra mis brazos, el miedo cuando me di cuenta de que no sabía volver a casa. Pero en la película, algo estaba mal. Detrás de mí, a unos metros, había una sombra alta, sin rostro, moviéndose como si imitara mis pasos. No estaba en mi memoria. Nunca hubo nadie en ese maizal. Mi corazón empezó a latir más rápido. La película siguió, mostrando momentos de mi vida que nadie podía conocer. El día que mi padre se fue, cuando yo tenía 12 años, sentado en el comedor, mientras mi madre lloraba en la cocina. La noche que me quedé despierto, a las 15, escribiendo una carta de amor que nunca entregué, con la luz de una vela porque se había ido la electricidad. Una discusión con mi madre, en la que le dije cosas de las que aún me arrepiento. Cada escena era un puñal, precisa, íntima, y en cada una, esa sombra estaba ahí, siempre un paso más cerca, con los brazos colgando como si esperara algo. El proyector seguía girando, pero yo no recordaba haberlo encendido. El zumbido se volvió más fuerte, casi un rugido, como si la máquina estuviera viva. Corrí a la palanca para apagarlo, pero estaba atascada, dura como si alguien la sostuviera. Tiré con fuerza, sudando, mientras la pantalla seguía mostrando mi vida. Entonces, la película dio un salto. Ya no era el pasado, era yo, ahora, de pie en la cabina del cine Estrella, mirando la pantalla. La cámara estaba detrás de mí, grabando ese exacto momento. Me giré, esperando encontrar a alguien, una cámara, algo. Pero la cabina estaba vacía. Solo el ventilador seguía girando, lento, con un chirrido que parecía burlarse. En la pantalla, la sombra ya no estaba detrás de mí. Estaba frente a mí, al otro lado de la ventana de la cabina, mirando hacia la sala. Extendía una mano, larga, huesuda, como si me invitara a acercarme. El vidrio de la ventana vibró, y juro que escuché un susurro, aunque no entendí las palabras. Mi cuerpo temblaba. Corrí al enchufe y arranqué el cable de un tirón. El proyector se apagó, y la sala quedó a oscuras. El silencio era tan pesado que podía escuchar mi propia sangre corriendo. Bajé corriendo a la sala 2, con la linterna en la mano. La puerta estaba entreabierta, y el aire olía a algo metálico, como óxido. Entré, esperando encontrar a los borrachos o al tipo del sombrero, pero la sala estaba vacía. Las butacas, cubiertas de polvo, parecían observarme. En el centro, en la fila 5, había un sombrero negro, balanceándose ligeramente, como si alguien lo hubiera dejado hace segundos. Me acerqué, con el corazón en la garganta, pero no lo toqué. Salí de ahí, cerré el cine y no volví a mirar atrás. La bobina desapareció. Don Raúl juró que nunca pidió ninguna película y que no sabía de dónde había salido la lata. El cine Estrella cerró un par de años después, y ahora es un terreno baldío. Nunca volví a trabajar como proyeccionista. A veces, cuando estoy solo, siento un zumbido en los oídos, como el del proyector. Cierro los ojos y veo esa sombra en el maizal, esperando, con los brazos abiertos. Me pregunto si alguna vez dejaré de sentirla detrás de mí, o si, en el fondo, siempre ha estado ahí, grabando cada paso de mi vida, esperando el momento para proyectarlo. Historia 2. La función que no terminaba. Mi nombre es Clara, y en 2003, cuando tenía 22 años, trabajé como cajera en el Cine Luz, un cine independiente en Guanajuato. Era un lugar peculiar,
escondido en una callejuela empedrada del centro. Tenía una sola sala, con butacas de terciopelo rojo que olían a humedad y un proyector que parecía sacado de un museo. Los dueños eran un matrimonio mayor que amaba el cine de arte, películas en blanco y negro, cintas experimentales, dramas franceses que casi nadie entendía. A mí no me importaba. Necesitaba el dinero, y el trabajo era sencillo: vender boletos, preparar palomitas y cerrar a medianoche. Pero desde el primer día, algo en ese cine me ponía la piel de gallina. Las luces del pasillo parpadeaban sin motivo. El suelo crujía aunque estuviera sola. Y a veces escuchaba risas lejanas, como si la sala estuviera llena cuando sabía que no había nadie. Una noche de octubre, cerca del cierre, el aire se sentía más frío de lo normal. Era una de esas noches en las que la niebla se cuela por las calles de Guanajuato, envolviendo todo en un silencio espeso. Estaba contando el dinero de la caja cuando la puerta principal se abrió con un chirrido. Entró un hombre alto, envuelto en un abrigo largo que le llegaba a las rodillas. Llevaba una bufanda gris que le cubría la mitad de la cara, dejando solo sus ojos visibles, oscuros y brillantes como charcos bajo la lluvia. Caminó hasta la taquilla con pasos lentos, deliberados, y pidió un boleto para la última función, una película francesa de los 60 llamada L'année dernière à Marienbad. No recuerdo los detalles de la cinta, solo que era confusa, llena de diálogos repetitivos y escenas que parecían sueños. «Es la última función», le dije, mirando el reloj. Eran las 11:45 de la noche, y está solo en la sala. ¿Seguro que quiere entrar? Él asintió, sin sonreír. «Mejor así», dijo. Su voz era baja, como un susurro que se te mete bajo la piel. Me dio un billete arrugado, tomó su boleto y entró a la sala. Las puertas de madera se cerraron detrás de él con un golpe seco, aunque juraría que no las tocó. Me estremecí, pero lo atribuí al frío. Terminé de cerrar la caja, apagué las luces del vestíbulo y me senté a esperar. La película duraba unas 2 horas, así que planeaba irme a la 1 de la mañana. El tiempo pasó, pero el hombre no salía. Miré el reloj. 1:30. La función debería haber terminado hace media hora. Me acerqué a la puerta de la sala y pegué la oreja. Escuché el zumbido del proyector, pero nada más. Ni pasos, ni murmullos. Solo ese sonido mecánico que no paraba. Abrí la puerta con cuidado y miré por la rendija. Ahí estaba él, sentado en el centro de la sala, inmóvil, con la mirada fija en la pantalla. La película seguía corriendo, aunque el proyector debería haberse detenido automáticamente. En la pantalla, vi una escena que no recordaba de la cinta. Una mujer caminando por un bosque, con niebla hasta las rodillas. Sus pasos resonaban, como si estuviera en una catedral vacía. La luz de la pantalla iluminaba la sala, proyectando sombras largas que parecían moverse solas. Cerré la puerta, con un nudo en el pecho. Tal vez es una versión extendida, pensé, aunque no lo creía. Volví al mostrador y traté de concentrarme en algo más, pero no podía quitarme la imagen de ese hombre, sentado como una estatua. Media hora después, a las 2 en punto, seguía sin salir. El zumbido del proyector no paraba, y ahora sonaba más fuerte, como si la máquina estuviera forzándose. Regresé a la sala, con la linterna del llavero en la mano. Miré por la rendija otra vez, y la misma escena estaba en la pantalla. La mujer, el bosque, la niebla. Pero ahora ella se había detenido. Giró la cabeza, lento, y miró directo a la cámara. No a la cámara. A mí. Sus ojos eran vacíos, como si alguien los hubiera borrado. El hombre en la sala no se movía, pero su bufanda,
parecía más baja, como si su cara se estuviera deslizando hacia abajo. El corazón me latía en los oídos. Corrí a la cabina del proyector, al final del pasillo. La puerta estaba abierta, aunque siempre la dejaba cerrada con llave. Entré, y el proyector estaba encendido, girando a toda velocidad, pero la máquina estaba fría, como si no hubiera funcionado en horas. Toqué la bombilla, y mis dedos se helaron. La pantalla seguía mostrando a la mujer, ahora caminando hacia la cámara, con pasos que hacían eco en la sala vacía. Intenté apagar el proyector, pero el interruptor no respondía. Tiré del cable, pero no se movió, como si estuviera soldado al enchufe. El zumbido se volvió un rugido, y la cabina empezó a temblar. No sé de dónde saqué el valor, pero bajé a la sala. Abrí las puertas de golpe y grité: «La función terminó. Tiene que salir». El hombre giró la cabeza, muy lento, como si su cuello fuera de madera. Me miró, y juro que no tenía ojos, solo dos huecos oscuros, profundos, que parecían tragarse la luz de mi linterna. La pantalla se apagó de repente, y la sala quedó en un silencio que me aplastaba. Corrí al interruptor de la pared, encendí las luces, y él ya no estaba. Las butacas estaban vacías, pero en el centro, donde él había estado, había un abrigo doblado con cuidado, como si me lo hubiera dejado de regalo. La bufanda estaba enrollada encima, y olía a algo rancio, como tierra mojada. Salí corriendo del cine, sin cerrar la puerta. No volví a trabajar en el Cine Luz. El lugar cerró un mes después, y nadie quiso comprar el edificio. Los dueños decían que el proyector se encendía solo por las noches, aunque estaba desconectado. A veces sueño con esa mujer en el bosque, caminando en círculos, con la niebla subiendo por sus piernas. En el sueño, me acerco a ella, y cuando se da la vuelta, no es su cara. Es la mía, pero sin ojos, mirando hacia un público que no puedo ver. Despierto sudando, con el eco de sus pasos en la cabeza. Y a veces, cuando estoy sola, siento que alguien está sentado detrás de mí, observando, esperando que la función comience otra vez. Historia 3. La cinta que sabía. Mi nombre es Javier, y en 2010 trabajé como guardia de seguridad en el Cine Ideal, un cine abandonado en Toluca. El lugar llevaba cerrado desde los 80, con sus puertas tapiadas y las ventanas cubiertas de polvo. Era un edificio grande, de esos que alguna vez fueron elegantes, con molduras en el techo y un letrero de neón que ya no encendía. Un empresario quería convertirlo en un centro comercial, y mi trabajo era vigilar por las noches para que los vándalos no entraran. No era un mal empleo. Rondas cada hora, un termo de café y una linterna. Pero el Cine Ideal tenía algo que no me gustaba. El aire olía a humedad y metal. Las sombras parecían moverse cuando les dabas la espalda, y el eco de mis pasos sonaba como si alguien me siguiera. El cine estaba en ruinas. Las butacas de la sala principal estaban rotas, con resortes asomando como huesos. El telón rojo colgaba a medio caer, y el suelo estaba cubierto de palomitas viejas que crujían bajo mis botas. En la cabina de proyección, un proyector antiguo acumulaba polvo, rodeado de latas de película apiladas en un cuarto trasero. Nadie las había tocado en décadas. Mi jefe me dijo que no entrara ahí, que el cuarto estaba lleno de ratas y cables sueltos. Pero yo no soy de los que obedecen ciegamente. Una noche, aburrido y con la linterna a medio gastar, decidí curiosear. El cuarto de las latas era pequeño, con estantes metálicos que se tambaleaban. El olor era insoportable, como si algo se hubiera podrido años atrás. Revisé las latas, todas oxidadas, con etiquetas desvaídas de películas de los 70. Santo contra los zombies, El libro de piedra. Pero una lata, en el fondo,
estaba distinta. Era más nueva, sin óxido, y no tenía etiqueta. Solo una fecha escrita a mano con marcador negro. 15 de agosto 2010. Era ese mismo día. Pensé que era una broma, tal vez de algún vándalo que se había colado antes. Pero la curiosidad me pudo. Arrastré la lata hasta la cabina, limpié el proyector con la manga de mi chamarra y cargué la cinta. No esperaba que funcionara, pero cuando encendí la máquina, el zumbido llenó la cabina y la pantalla de la sala principal se iluminó con un chisguete de luz. La película comenzó sin títulos, sin música, solo un plano fijo del interior del cine ideal. Era exactamente como lo veía yo. Las butacas rotas, el telón rasgado, la penumbra rota por la luz de la luna que se colaba por una ventana rota. La cámara se movió, lenta, por el pasillo principal, mostrando cada detalle. Una mancha en la alfombra, un boleto viejo en el suelo, mi camioneta estacionada afuera, con la calcomanía del Cruz Azul en el parabrisas. Se me heló la sangre. Esto no era una película vieja. Era ahora. Era real. La cámara siguió, entrando al vestíbulo, luego a la sala principal. Ahí, en el centro de la pantalla, estaba yo, sentado en una butaca, mirando la pantalla. Pero yo no estaba en la sala. Estaba en la cabina, con las manos temblando y el sudor corriendo por mi espalda. Me toqué la cara, asegurándome de que estaba despierto. En la película, mi yo de la pantalla se levantó, lento, y caminó hacia la cabina. Escuché pasos en la escalera, reales, sincronizados con los de la cinta. Mi respiración se volvió pesada, como si el aire no me alcanzara. La cámara me siguió, y en la pantalla abrí la puerta de la cabina. Miré la puerta real, esperando que se abriera, pero no pasó nada. Al menos, no todavía. La película dio un giro. Ahora mostraba la cabina, y yo estaba ahí, mirando la lata. Pero algo estaba mal. En la pantalla, abrí la lata, y dentro había otra lata, idéntica, con la misma fecha escrita. La abrí, y había otra más. Y otra. Cada lata más pequeña, pero siempre con la misma fecha. 15 de agosto, 2010. El proyector empezó a vibrar, como si estuviera a punto de romperse. El zumbido se volvió un rugido, y la cabina tembló. Intenté apagar la máquina, pero el interruptor no respondía. Tiré del cable, pero estaba duro, como si alguien lo sostuviera desde dentro de la pared. En la pantalla, mi yo de la película seguía abriendo latas, una tras otra, con movimientos mecánicos. Entonces, la cámara se acercó, y vi algo detrás de mí. Una sombra, alta, sin forma clara, que se movía como si quisiera alcanzarme. No tenía rostro, pero sentía sus ojos, si es que los tenía, clavados en mí. Los pasos en la escalera volvieron, más lentos, más pesados. Miré la puerta de la cabina, y la manija giró, solo un poco, antes de detenerse. Grité, sin darme cuenta, y corrí al cuarto de las latas. Tiré la lata que había usado al suelo, y las demás cayeron de los estantes, rodando como si tuvieran vida propia. Cerré la puerta con llave, y me quedé ahí, sentado en el suelo, con la linterna apuntando al techo. Los pasos no pararon. Caminaban afuera, alrededor del cuarto, como si buscaran una forma de entrar. El proyector seguía encendido. Lo sabía, porque escuchaba el zumbido a través de las paredes. No sé cuánto tiempo estuve ahí, tal vez horas, tal vez minutos. Cuando el sol empezó a salir, los pasos se detuvieron. Salí del cuarto, con las piernas temblando, y la cabina estaba vacía. El proyector estaba apagado, pero la lata seguía en la mesa, cerrada, como si nunca la hubiera tocado. La tiré a un basurero al salir y renuncié esa misma mañana. El cine ideal nunca se convirtió en centro comercial. El empresario dijo que el edificio no era viable y lo abandonó.
La última vez que pasé por ahí, vi una luz parpadeando en la sala principal, como si el proyector estuviera encendido. No me acerqué. A veces, cuando estoy solo, siento que alguien me observa, como si estuviera sentado en una butaca, esperando que abra otra lata. Y en mis sueños, estoy de vuelta en la cabina, abriendo latas que no terminan, mientras la sombra se acerca, cada vez más cerca, hasta que no queda nada más que ella. Estas historias no tienen respuestas claras. Tal vez fueron alucinaciones, o tal vez esos cines guardan algo que no pertenece a este mundo. Lo único seguro es que las salas de proyección, con sus pantallas que reflejan nuestras vidas, a veces nos muestran más de lo que queremos ver. La próxima vez que entres a un cine, fíjate en las sombras de las butacas, porque a veces lo que está en la pantalla no es lo único que te observa.